Amigas y amigos, bienvenidos a Plan B número 8. Hoy estamos 2 meses al aire cumpliendo con este programa que combate la infodemia y que es el programa contrahegemónico y que rompe el relato tradicional de los medios aquí en EMIO TV, el programa con memoria, este programa de memoria. Y hoy vamos a recordar a Mariana Díaz, 34 años asesinada de un disparo en la cara, encontrada desvanecida en su hogar en la comuna de Lo Prado, en Santiago. Recordemos que para esa época, Carabineros, aparte de reprimir la protesta social, también perseguía en las barriadas, en las calles aledañas, internas, se metían a perseguir a la gente, tumbando puertas, sin ningún tipo de control. Y ahí, entre esas, apareció Mariana Díaz, que es colombiana, asesinada, lamentablemente. Así que memoria y justicia con la gente de Estallido, de los que ya nadie se acuerda. Bueno, acá tienen un espacio y acá nos acordamos siempre de ellos. Bueno, estamos en el día 11, como dice nuestro GC, de cuarentena en Ovalle, y tenemos a dos invitados muy importantes para nosotros. Rubén Quesada, presidente del Colegio Médico. Bienvenido, ¿cómo estás, Rubén? Hola, Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Y Jorge Ortiz, kinesiólogo también, es un gran amigo mío. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder acompañar y conversar un rato. Les cuento a nuestros televidentes, cuando lo invitamos la semana pasada a Rubén, que no podía, estaba comprometido, le dije, bueno, vamos el lunes que viene, el último día de agosto. Dijo, pasemos a agosto, me dijo. Así me respondió en el WhatsApp. Y entonces quiero empezar por ahí. Rubén, pasamos a agosto. ¿Qué registro, qué sentís, cómo estamos? Contame. La verdad es que el chilenismo pasamos agosto se aplica mucho, mañana 1 de septiembre, y hacemos cálculos no muy felices respecto al desenlace de la enfermedad, particularmente en nuestra región. Como ustedes saben y hemos venido planteando como colegio médico, la realidad regional es muy distinto a lo que se ve en los promedios nacionales y sobre todo a lo que se intenta comunicar desde la capital. Nosotros vemos y hemos dicho que los equipos clínicos, por una parte, tienen el desafío del coronavirus, pero también tienen el desafío de un centralismo bastante marcado que muchas veces nos impide tomar decisiones importantes como las cuarentenas, los cordones sanitarios, las restricciones a los permisos por parte de comisaría virtual, y vemos que las regiones estamos un poco atadas de manos en lo que significa poder tomar decisiones. Y en ese espíritu, desde el Colegio Médico hemos dado nuestra pelea por combatir el centralismo, y yo agradezco esta invitación también para hablar Ovalle, porque muchas veces replicamos estas mismas lógicas dentro de las mismas regiones, y es intención de nuestro colegio regional estar en todos lados, estar en Limarí, estar en el Choapa, saber lo que pasa, poder colaborar, porque médicos tenemos en toda la región, enfermos tenemos en toda la región, y la responsabilidad de la salud pública se da, por lo menos en nuestra área de influencia, en la cuarta región, la región de Coquimbo en su conjunto. Así es, sí, es cierto. Rubén siempre está disponible para hablar. Eso es muy importante, que los dirigentes regionales hablen también para no replicar exactamente lo que pasa en el país, que todo es centralismo. Jorge, bueno, desde tu experiencia, pasamos a agosto. Una pregunta, ¿cómo lo estás sintiendo de tu experiencia como kinesiólogo? Sí, bueno, agosto es una de las épocas, o sea, se habla de eso porque es el más frío del año, pero en general, donde muere más adulto mayor, es en la época de primavera, entre septiembre y octubre, que es que hay unas complicaciones ahí respiratorias por el tema de la alergia, qué sé yo. Pero respecto a la pandemia, reprobado en general, como que yo no, desde antes de que llegara la pandemia a Chile, ya en su desarrollo y hasta ahora, no puedo no reprobarla. No creo que pasamos el 4. Es lamentable, pero nada, los trabajadores, ahí como Rubén también, estamos donde hay que estar, independientemente de lo que pase desde la institución. Los trabajadores estamos ahí y nada, pues, se agradecen estas instancias para poder hacer una difusión de la información de una manera más transversal y más paritaria a otros espacios. Bien, perfecto. Rubén, con la cuarentena en Ovalle, que nunca hablamos todavía, ¿cambió algo con Coquimbo, Serena y Ovalle en cuarentena? ¿Cambió algo? ¿Se pudo un poco detener la cosa o ya se hizo muy tarde se dio muy tarde la medida? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, lo primero que hay que considerar es que este país tomó la decisión por parte de sus autoridades de enfrentar esto con una estrategia sanitaria que en un principio se basó en los mecanismos de respuesta, la contención, qué es lo que vamos a hacer con los pacientes graves. Y desde ese punto de vista se hipertrofiaron las
asistencias sanitarias, se aumentaron la cantidad de camas, las camas críticas, se adquirieron ventiladores, y esa parte estuvo muy bien y hay que reconocerlo. Sin embargo, se hizo muy poco en la parte preventiva, en la parte de educación a la población, qué es lo que vamos a hacer para detener los contagios, para detectarlos rápidamente, para poder sacarlos de circulación y todo lo que esto implica. Buenos laboratorios, que entreguen los resultados rápido, que yo sea capaz de enviar a los pacientes a las residencias sanitarias, que tengan las condiciones también para que las personas puedan ejecutar las cuarentenas. Y aquí, respondiendo a tu pregunta, se tomó la estrategia de cuarentenas bastante reactivas. No se planteó una lógica de cuarentenas preventivas y los mecanismos para tomar la decisión de iniciar una cuarentena primeramente fueron bastante oscuros, no teníamos mucha claridad respecto a qué es lo que se miraba para poder decretar una cuarentena, pero cuando ya nos dimos cuenta, finalmente esto se basaba principalmente en una superación de la capacidad asistencial, cuando ya los hospitales tenían sobre un 90% de ocupación de sus camas ya hipertrofiadas, con una positividad alta, o sea, francamente, cuando la enfermedad estaba desbordándose. Desde ese punto de vista, hubiese sido muy distinto cuarentenas un poco más preventivas, como las que solicitamos nosotros a mediados del mes de junio, pero en este minuto ya estamos con más de un mes de cuarentena en la conurbación La Serena-Coquimbo, con 11 días, decías tú, en la comuna de Ovalle, y desde ese punto de vista es muy pronto para sacar conclusiones respecto a lo que está ocurriendo en Ovalle, pero sí nos deja con una sensación positiva el hecho de que haya bajado la movilidad de manera importante en la comuna. Nosotros hablábamos anteriormente respecto a cómo vamos a medir esta disminución de movilidad y los indicadores pareciera ser que por lo menos durante la primera semana de cuarentena la comunidad de Ovalle ha respondido adecuadamente. Aún nos falta porque hay que considerar que hay que caminar mucho trecho para recién disminuir los resultados y pensar en pasar a fase 2. Por lo tanto, hay un largo camino por delante, hay que mantener esto, nos vamos a ver presentados a la dificultad de las fiestas patrias, por lo tanto, el llamado a la comunidad de Ovalle es a no aflojar y mejorar aún más los índices de movilidad, reduciéndolos más de lo que ya están. Quiero agradecer a toda la gente que el lunes pasado nos compartió el programa porque fue muy visto, muy comentado, y esperemos que también y por lo que veo, viene bien porque ya tenemos mensajes. Karen Urra dice mucha fuerza a todos los colegas del Hospital de Coquimbo que no lo están pasando muy bien. Fuerzas que saldremos de esta, hay que dar una oración por ellos. Y Clau Palacios se reaccionó muy tarde, por eso no bajan los contagios. Jorge, antes hablábamos con el doctor Pedro Neira, con Lucy García de FEMPUS, también con Rogelio Pizarro, los profesores, el tema de que más que la cifra de cuántos hay con contagios, cuántos fallecidos, lo que no se habla es la tasa de mortalidad del virus, la alta tasa de letalidad que tiene. Y quiero preguntarte a ese respecto. En tu experiencia, ¿vos sentís que este es un virus bastante complicado para algún tipo de gente, en especial adultos mayores y gente con enfermedades crónicas? ¿Es muy letal este virus? Sí, es sin duda la letalidad está aumentada y respecto a la respuesta del gobierno, a la estrategia que se ocupó, es un poco, como decía el doctor también, no hay una preocupación inicial respecto a la propagación del virus, sino que a una contención. O sea, bueno, como sabemos que se va a contagiar la gente, compremos ventiladores mecánicos, aumentemos las salas de alta complejidad, pero en ningún caso evitar que este virus llegue a la población, que este virus se expanda. Entonces es una actitud como de, bueno, es lamentable, pero vamos a tener que perdonarnos por estas vidas que se van a perder un poco. Es como que no nos importará, es porque hay mucha población que se contagia, que se contagia, pero que no representa mayor gravedad, incluso con personas que no manifiestan síntomas, pero personas que tienen problemas cardiovasculares, que tienen problemas neurológicos, que tienen sobrepeso, que tienen problemas de hipertensión y ese tipo de cosas, hay una mortalidad muy aumentada y más allá de los números, más allá del porcentaje que yo te pueda decir, yo trabajo en la urgencia de un hospital público y cuando a la urgencia de un hospital público llega una persona que tiene sobrepeso, que además es hipertensa, que además es diabética, yo te digo, esa persona inmediatamente va a llegar a la unidad de paciente crítico probablemente con ventilación mecánica. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Y además los ventiladores mecánicos,
hay que decirlo también, hay algunas denuncias incluso que se están haciendo públicas respecto a que hay algunos ventiladores mecánicos, sobre todo los que se trajeron desde China, que se anunciaron con bombos y platillos, qué sé yo, que funcionan bastante mal también, y que incluso no se están ocupando en algunos hospitales. Entonces, bien, claro, la mortalidad sí, es sin duda es mayor, la enfermedad es mucho más drástica para estas personas que tienen estas patologías. Rubén, muchos casos de personal de la salud en Coquimbo, altos casos de personas con contagio. También quiero preguntarte por la medida que se determinó de que adultos mayores pueden salir a dar una vuelta a la manzana, no sé, tiene un radio de ¿cómo ven eso ustedes, el tema del hospital de Coquimbo y sus personal contagiado, y también esta medida que se dio de que los adultos mayores pueden salir a dar una vueltita? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente en el hospital de Coquimbo hay un brote activo. Pareciera ser que este brote está lejos de ser controlado. Hemos visto que en las últimas semanas, la última semana se ha duplicado la cantidad de funcionarios que están como caso activo. No estamos hablando del acumulado histórico de estos 5 o 6 meses. Estamos hablando de funcionarios que trabajan en un hospital que en este minuto hay más de 200 que están con coronavirus positivo. Y al respecto nos preocupa, y así lo hemos hecho ver a la autoridad, porque cuando un funcionario de la salud se enferma, es tan o más importante incluso detectar a los contactos estrechos de este funcionario, porque finalmente son trabajadores que pueden no todavía presentar los síntomas y seguir atendiendo a la población y seguir aumentando, amplificando el contagio dentro del hospital e incluso podría ser a los mismos pacientes. Nos llama la atención que teniendo 200 funcionarios contagiados, los contactos estrechos determinados sean menos de 100. Eso quiere decir que tenemos la mitad de contactos versus casos activos, cuando debiese ser muy por el contrario, más contactos que casos. Desde ese punto de vista nos preocupa, y voy a utilizar un término que quizás sea poco afortunado, pero es muy gráfico para señalarlo, que tiene que ver con cuando yo quiero intervenir, tengo que intervenir de manera agresiva. Es como cuando quiero retirar un tumor, lo peor que me puede pasar es no sacarlo por completo. Entonces, desde este punto de vista, un contagio en curso tiene que ser erradicado de una manera muy importante, muy decidida, para que no queden, en el fondo, funcionarios que puedan permanecer en circulación, aumentando la propagación del virus. Desde ese punto de vista hemos hecho el llamado también a aumentar la cantidad de pesquisa dentro de los funcionarios y sobre todo un llamado también a los mismos trabajadores en estas encuestas a responder con la mayor veracidad. Hemos visto que hay algunas veces que quizás por miedo a eventuales sanciones, cuando te preguntan si ocupaste bien tu elemento de protección personal, uno tienda a recordar exactamente qué fue lo que pasó y en qué minuto pudo haber ocurrido algún contagio, porque si estoy con la permanente sensación de sanción, probablemente voy a decir que hice todo bien y voy a permanecer trabajando. Quizás también puede ser que los mismos trabajadores vean que sus compañeros de trabajo quedan con los turnos disminuidos, que hay menos personal y por eso quieran seguir en la línea de batalla. También hemos hecho un llamado a que aquí el mejor héroe es el que se cuida mejor, porque necesitamos para largo los trabajadores, los funcionarios no somos desechables, por mucho de que de repente digan que hay gente que puede reemplazarte, no corresponde esta lógica de el funcionario desechable, por lo tanto esperamos que se cuiden y también que la autoridad nos cuide adecuadamente. ¿Y los adultos mayores, las salidas transitorias, cómo lo ven eso? Bueno, es importante, esto está principalmente pensado una vez más en población que lleva mucho tiempo en cuarentena. Hablamos de Santiago, que estuvo mucho tiempo en cuarentena, y obviamente es importante que nos preocupemos de los contagios, pero también de la salud mental, también de lo que pasa con los niños, con lo que pasa con nuestros adultos mayores, y hay lógicas y mecanismos para poder otorgar ciertos permisos. Creo que es desafortunado el momento y una vez más nos pasa la cuenta este centralismo, porque el megáfono y el mensaje que tiene Santiago para comunicar en cadena nacional, casi en estos matinales que tenemos a diario, permea mucho más que los mensajes que está enviando nuestra autoridad local. Entonces, la población común y corriente, la persona que está con su familia y tiene un adulto mayor en la casa, se queda más con el mensaje de que vamos mejorando y ahora puede salir, que con el mensaje de que como región estamos empeorando y tenemos que guarecernos y cuidarnos en nuestras casas.
Claro, claro. Jorge, antes de preguntarte por la pronación, que es una cosa que me contabas fuera de aire que me parece muy interesante, quiero preguntarte al respecto de lo que decía recién Rubén por el tema de lo que es los contagios, en el caso de Coquimbo son muchísimos. ¿Cómo es tu rutina trabajando en una guardia de emergencia? ¿Vos estás aislado, llegás a tu casa, tenés algún tipo de contacto con algún familiar, o no sé si con quién vivís? ¿Cómo es tu rutina a partir de esta pandemia ahí, ¿no? En donde trabajas y en tu casa, en tu medio inmediato? Sí, bueno, yo vivía con mi familia, con mis padres y mis hermanas, pero en periodo de pandemia alcancé a trabajar un mes ahí en la casa y tuve que salir. Ahora yo vivo en una casa Mm, compartida con unos amigos que además son kinesiólogos, que somos tres kinesiólogos aquí. Y claro. como dice Rubén, por ejemplo, si uno de nosotros se infectara, los tres tendríamos que quedarnos aquí encerrados. Pero Claro. quería tocar ese tema también porque nos habla también de lo frágil que es la estructura funcionaria del sistema de salud público. Yo por lo menos estoy contratado por boleta a un horario y si presento, si me da COVID y me voy de licencia, no me pagan los turnos que no hago. Entonces también hay algo, hay unos vicios que significa que, mira, puede que tenga coronavirus, pero no le voy a decir porque Claro. además con esta plata tengo que sustentar y, y eso además, considerando que hay trabajadores que trabajan 24 por uno, o sea, yo hago 24 por 3, hago un turno de 24 horas y descanso 3 días en mi casa. Hay gente que entre medio de esos 3 días hace otro 24, entonces hace un turno 24, descansa 24 horas y vuelve 24 al hospital. Y así. Es una vida que yo no Tremendo, se la tremendo. recomiendo a nadie porque de higiene del sueño, de estar cansado, de estar pendiente, de estar muy fatigado. Yo por lo menos quedo en el 3 por 1 y claro, significa ir al hospital, yo voy en bicicleta, así que trato de compartir lo menos posible en sistema de transporte público. Y claro, al llegar a la casa hay que sacarse todo, los zapatos quedan afuera, la ropa va inmediatamente a la ropa sucia y a la lavadora. Y ya consideramos el espacio dentro de la casa como un espacio limpio y las recomendaciones habituales. Todo lo que entra a esta casa tiene que ser previamente desinfectado y sanitizado. Pero y contame sobre la pronación, que es una cosa que no conocía y que me ha sorprendido, me llamó la atención. ¿Qué es eso de pronar? Ya, bueno, pronar Escuchen qué interesante significa, esto, ¿eh? sí, es como dar vueltas, ¿ya? Hay dos Ajá, posiciones del cuerpo, uno es supino y otro es prono, ¿ya? Supino significa que uno está acostado boca arriba y prono sí. boca abajo. Y por las características propias de los pulmones en general, cuando nosotros estamos boca abajo, hay una mayor cantidad de los pulmones que se oxigena. Por lo tanto, nosotros podemos oxigenarnos mejor. Y lo que hace el COVID, en el coronavirus en nuestros pulmones, es que nos dificulta esa capacidad que nosotros tenemos de oxigenarnos, ¿cierto? Entonces, a mí me llamaba la atención y eso era lo que comentábamos, que Sí. más allá de ventiladores, más allá de hospitales o de recursos o de vacunas, qué sé yo, resulta que una de las mayores ayudas en contra para combatir el coronavirus era simplemente darnos vueltas. ¿Ya? Y ahí además hacíamos este enlace con la situación social, Mm. con el sistema mundial o con la situación social mundial en la que está y que además nos estamos un poco dando vuelta y quizás yo decía, estamos buscando soluciones súper específicas, súper tecnológicas. Quizás la solución también vaya por dar vuelta a ciertas lógicas que en este momento se están dando vuelta en el mundo, ¿no? O sea que a un paciente con coronavirus, darlo vuelta, pronarlo, ayuda bastante a su mejora. Sí, de hecho, las recomendaciones que hacemos nosotros para la gente que está con cuarentena en su casa, que es población Sí, que no es de riesgo, que sí. tiene que pasar esta cuarentena contagiado en su casa, es justamente que duerma de lado, que duerma de espalda y que haga algunos ejercicios respiratorios eh, para no afectar los niveles de oxígeno en el cuerpo. Muy, muy interesante las cosas que uno va descubriendo cuando habla con la gente que está trabajando en primera línea. Bueno, le contamos a la gente, también a Rubén, bueno, saludos a Jesse Evans, muchas gracias por estar mirando, que uno de los videos más vistos que hemos puesto aquí en MTV en la semana fue un video en el que nuestra querida amiga Rosemary de FENATS
habló con su secretario Zúñiga diciendo un par de cositas muy interesantes. Y yo quería saber la opinión del Colegio Médico al respecto de la visita de los funcionarios, cómo fue el tratamiento que les dieron, porque nos has dicho aquí, Rubén, que no había mucho contacto con las políticos locales. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó cuando llegaron los secretarios, la Secretaría de Salud aquí a la región? Contanos un poquito de eso. Bueno, nosotros hemos tenido la visita tanto de la subsecretaria de Salud Pública como ahora último el subsecretario de Redes Asistenciales. Para que la población pueda saberlo, la subsecretaria de Salud Pública, principalmente su rol o su área de desempeño en esta pandemia tiene que ver con toda la coordinación de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y por otra parte, redes asistenciales tiene que ver con todo el ordenamiento de los hospitales, las camas críticas, qué es lo que vamos a hacer en los hospitales. Por lo tanto, cuando llegó el subsecretario Zúñiga, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él los gremios y le planteamos una serie de cosas. Bueno, primeramente que se valora este aumento de la red asistencial, pero sí que efectivamente estamos con un aumento de contagios intrahospitalarios, que esto no puede minimizarse, tiene que abordarse de manera intensa y oportuna, y sobre todo teníamos también la preocupación de qué es lo que va a pasar con posterioridad cuando empiece a disminuir el contagio por coronavirus. Ustedes recordarán los problemas que tenemos permanentemente en la hospitalización de pacientes, en las urgencias, la falta de camas. Somos la región que, a pesar de esta reconversión, sigue teniendo el mayor déficit de camas a nivel nacional. Y hospitalizar un paciente es francamente una suerte en estos días porque no habían camas para nadie. Entonces, nos preocupa mucho que una vez que empiece a decaer, esperamos pronto, los contagios por coronavirus, nos vamos a ver enfrentados a una segunda crisis sanitaria que tiene que ver con todo lo que se dejó de hacer por estar enfocados en la pandemia, todas las cirugías que no se pudieron realizar, todas las interconsultas que no se pudieron cursar, todos los pacientes crónicos que se descompensaron y que en este minuto están llegando cada vez más graves a nuestras urgencias. Un paciente que empieza con dolor abdominal y termina siendo una apendicitis, ya no consulta en las primeras 6 horas, sino que está consultando cuando ya está más avanzada su enfermedad. Por lo tanto, es importante también ver qué es lo que vamos a hacer con esto, y no vamos a tener solución definitiva hasta que tanto los hospitales, tal como ocurrió en Ovalle, el Hospital de La Serena y de Coquimbo, puedan renovarse, y esto estamos hablando del 2024, si todo sale bien, 2025 lo más probable. Entonces, lo que nos preocupa es que a fin de año todos los funcionarios que llegaron a reforzar se les terminen sus contratos. Nos preocupa que el hospital de contingencia finalmente deje de funcionar para salud, que el hospital modular también se vaya. Entonces, también nuestra solicitud fue poder mantener tanto el hospital de contingencia con sus funcionarios, el hospital modular, en esta época de transición hasta que los hospitales nos permitan mejorar nuestra red asistencial. Esa es una solicitud que hemos realizado como Colegio Médico. Ahora, respecto muy en particular a Ovalle, nosotros también le solicitamos al subsecretario la posibilidad de reunirse o al menos poder interactuar con nuestros dirigentes locales en el hospital. Y ahí tengo que señalar, sí, con mucha pena el hecho de que hayamos tenido dificultades con el director del hospital, que al parecer no le pareció una buena idea de que los dirigentes pudiesen hablar con el subsecretario. Nosotros creemos que en este minuto necesitamos dirigentes o equipos directivos que enfoquen el trabajo de una manera constructiva, con un buen trato y un buen diálogo con los trabajadores de la salud. Hemos visto también muchas dificultades que tienen que ver con situaciones que nosotros conversamos en una mesa con el director de servicio de salud, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo vamos a renovar o cómo vamos a reiniciar las cirugías en los hospitales de manera programada para no exponer a los funcionarios ni a los pacientes a contagio, y de pronto pareciera ser que el director toma iniciativas propias. Es cierto que es un hospital autogestionado, pero también estamos todos remando para el mismo lado y esperamos también que los directivos acompañen estos procesos, que no desconozcan lo que hablamos con el director de servicio y sobre todo que tengan un buen diálogo con los dirigentes locales para evitar precisamente estas disparidades o estas situaciones tensas con los gremios. Bien, bueno, evidentemente me das pie, Rubén, a leer el mensaje de Jessica Acosta, que dice: ¿me pueden explicar cómo funciona la cuarentena en Ovalle? Porque sigue mucha gente en el centro
muchas filas en supermercados y bancos, gente paseando en el paseo peatonal, dice Jessica, demasiados vehículos en las calles, realmente no se nota que haya cuarentena en la ciudad. La verdad, no sé qué decirle porque no salgo a la calle, a lo mejor el director nos puede afirmar esto o negar lo que dice Jessica. Yo no salgo mucho a la calle, ¿sí? Dice el director que sí, que la gente se mueve mucho. Entonces, claro, le digo a Jessica y pienso en voz alta junto con Rubén, si el director del hospital no le hace caso a los gremios, la gente tampoco le va a hacer caso a la autoridad pidiéndole que hagan cuarentena. O sea, es toda una cadena de gente que nunca piensa en lo demás, que no es solidaria y no sabe trabajar en equipo. Entonces, realmente, Jessica, creo que está respondida a tu pregunta. Sí, si realmente pasa eso, yo no lo sé, pues no salgo, realmente me la tomo en serio la cuarentena. Creo que es una pena realmente que no vamos a parar, porque, Jorge, hemos visto que muchos países de Europa, Corea ahora mismo, van todos para atrás de nuevo. O sea, ha habido rebrotes en todos lados. Nueva Zelanda, que es un ejemplo, no sé qué, todos con barbijo. Tampoco ha funcionado el tema de abrirlo gradualmente. ¿Cómo es el tema del rebrote? Sí, en realidad el rebrote es más drástico o me preocupa más cuando las condiciones de vida de la población nos indican hacia dónde va. Chile, las condiciones de vida que tenemos acá, no es que uno diga, bueno, vayan en el transporte público y dentro del transporte público cuídense de no estar a 1 metro o que haya las condiciones para mantener eso. Que haya las condiciones en los trabajos también, muchas veces uno ve la parte como la fachada de los trabajos, pero detrás de la caja de repente, detrás de lo que haya que hacer, detrás del mesón de atención, resulta que los trabajadores no tienen un espacio en común de descanso, no tienen donde bañarse. Entonces, el rebrote o sea, el rebrote no existe en Chile, ya sabemos porque nunca hubo un control del tema, pero Claro. sí hay una alza importante, por lo menos yo lo veo así en mi experiencia dentro de la urgencia. Hubieron semanas aquí en Santiago, por lo menos, en las que tuvimos bastante pocos pacientes que llegaban con coronavirus, y estas últimas 2, 3 semanas ha subido mucho, y además, como decía Rubén también, han subido mucho las consultas de pacientes que tienen otras patologías, pero que después de estos 6, 5 meses que no consultan a los doctores llegan descompensados. Entonces, además, ese descompensado en el camino se puede contagiar de coronavirus y es como el peor escenario que uno no se puede imaginar. Pero también están estos pacientes que son diabéticos, que son secuelados, muchos pacientes que son dependientes, por ejemplo, que dependen de otra persona para comer, para ir al baño, para hacer sus ejercicios, qué sé yo. Esos pacientes también han empeorado mucho. Entonces, es muy difícil. Yo no me puedo imaginar en realidad un desconfinamiento o una nueva normalidad que no signifique estar constantemente preocupado por el colapso de los hospitales, porque también los hospitales tenían un funcionamiento antes de la pandemia que no es el que tienen ahora. Los salas, por ejemplo, que eran específicas para trasplantes renales, para pacientes cardiópatas, para pacientes que tienen que ver con trastornos mentales. Ahora, todas esas salas están para COVID. Entonces, ¿cómo tú vas a querer echar a andar esta máquina de nuevo si es que no tienes la capacidad, no tienes el sustento ni de los trabajadores, ni de la infraestructura, ni de la tecnología muchas veces? Y me gustaría también, creo que lo hablamos en algún momento nosotros, Nico, Sí. o les comentaba, hay un estudio que relacionaba cuán severas fueron las cuarentenas y cuán rápido actuaron, y eso lo relacionaban con el decrecimiento económico, porque muchas veces nos dijeron, mira, no podemos hacer cuarentena porque lo que pasa con la economía, entonces todo el cuento que ya no sabemos de memoria, y resulta que los países que fueron más severos y actuaron más prontamente frente al coronavirus, tuvieron mucho menos de crecimiento económico que los países que pensando en eso se demoraron y dijeron, mira, veámoslo, vamos de a poquito, eso subieron mucho más los contagios, una situación mucho más descontrolada. Entonces, nada, yo siempre insisto en que la respuesta va a ser el territorio, va a ser la olla común, va a ser la organización barrial, va a ser cómo los vecinos y las vecinas se encargan de tener una cadena de asistencia muchas veces, de que, bueno, no llega la ambulancia, que alguien que tenga auto que se lo pueda llevar, que no viva con personas en situación de riesgo. La respuesta yo creo que siempre va a estar ahí. Para ahí vamos, Jorge, después
te voy a preguntar sobre eso. Tenemos, bueno, Jesse Evans dice que hay muchos comercios abiertos. Se queja también Gladys Layton, tanto comercio abierto. Sandra Newman, Sandra, un saludo. También están abiertas las botillerías, y ellas sí que no son esenciales. Hay un reglamento para que las botillerías abren, o sea, realmente quieren que la gente se contagie y que haga fiestas en las casas, ¿no? Yo te pregunto, Rubén, porque realmente lo que hemos visto, bueno, ahí estamos viendo una crisis de salud pública tremenda, ¿no? Lo contaba recién Jorge, cómo se trabaja en los hospitales, antes de la pandemia, después de la pandemia. Evidentemente la pandemia, aunque sea la vacuna llegue mañana, igual va a durar un tiempo largo todo el efecto que va a traer, ¿no? ¿Cómo está el estado de salud pública? ¿Cómo estaba antes de que esta pandemia? ¿Cómo está ahora? ¿Y cómo imaginás que puede estar después de si es que algún día pasa esto, en la salud pública en Chile? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, efectivamente, si tú recordarás, a principios del mes de octubre, de hecho, el Colegio Médico se encontraba iniciando una movilización por mejoras en la salud pública, un presupuesto insuficiente, una cantidad de equipos médicos, de insumos insuficientes, altos tiempos de espera en nuestras unidades de urgencia, escasa capacidad de hospitalización, resolución muy lenta de la especialidad. Y todo esto nos motivó a iniciar unas conversaciones que no llegaron a buen puerto y que esperábamos incluso llegar a una especie de movilización o de llamamiento a la autoridad, y coincide con el estallido social del 18 de octubre y todo queda un poco en stand-by porque sabemos que Chile convulsionó completo. Entonces, la salud siempre estuvo dentro de las primeras 3 demandas de la sociedad movilizada en ese minuto. Y después nos cae la pandemia. Entonces, nosotros vamos a ser capaces de dimensionar realmente el daño que nos causó en términos de familias que fueron arrebatados uno de sus integrantes producto del COVID, pero también de muchas otras enfermedades, insisto, que quedaron un poco relegadas a segundo plano, ya en un sistema de salud que presentaba insuficiencias. Por lo tanto, nos queda esperar a ver cómo se va desarrollando esto. El Colegio Médico sí generó una comisión de reactivación de atención de salud, donde se realiza un diagnóstico y una estimación del impacto, y también se proponen medidas para poder paliar este déficit. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el día de hoy solamente por disminución de consultas tanto de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, la toma de PAP o las confirmaciones de colposcopía por los ginecólogos, solo en la diferencia entre 2019 y 2020 se puede estimar de que hay al menos 2.000 mujeres con lesiones de cáncer, de lesiones precancerígenas de cuello de útero que en este minuto no saben que la tienen, porque no han tenido acceso a un diagnóstico. Y desde ese punto de vista se está proponiendo una fuerte inversión en lo que tiene que ver en salud pública propiamente tal, la implementación de tecnologías que vimos que, por ejemplo, la teleconsulta o la posibilidad de digitalizar muchas de las atenciones, avanzar en algo que es bastante básico que no tenemos hasta la fecha, que es la ficha electrónica, una ficha única. Si, por ejemplo, a ti te pasa algo y estás aquí en La Serena o en Coquimbo y tienes una atención de salud en un SAPU, el hospital o tus SFAM muy probablemente no tengan acceso a saber qué fue lo que te pasó. O incluso cosas que nos ocurren en Coquimbo, que si tú envías a un paciente con una sospecha de infarto, tienes que hacer el seguimiento casi a mutuo propio, llamando a quien estuvo de turno ese día, si es que lo conoces, para que te diga el resultado del paciente. Entonces, hay mucho por avanzar y como Colegio Médico estamos nuevamente en una vereda propositiva en la que esperamos que la autoridad pueda planificar esto. Es cierto que tienen que estar enfocados en la pandemia, pero no podemos esperar a que esto nos reviente la ola por otro lado, que son todas las otras enfermedades y todo lo otro que se ha dejado de hacer durante esta fecha. Claro, Jorge, te saco el traje de doctor y te llevo al territorio, que sé que sos una persona comprometida con tu territorio. ¿Cómo podemos organizar el barrio? ¿Cómo se puede organizar la gente en torno a esta catástrofe económica? Recordemos que el tema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia. O sea, el problema económico no es la cuarentena, es la pandemia lo que trae países que han hecho cuarentena o no, y la diferencia es la cantidad de muertos, porque la economía ha caído en todos lados. Es así. Entonces el problema económico va por la pandemia, no por la cuarentena, ¿no? Para corregir el relato, ¿no?, que se tira de los medios.
te pregunto, Jorge, ¿cómo podemos ver el tema del territorio? Ahora, por ejemplo, sabemos que hay posibilidades en Santiago, sería un tema realmente complicado. Después también quiero la opinión de Rubén a eso, de la vuelta a clases, ¿no? Y todo el tema que conlleva hacia eso. Pero creo que me expliques un poquito cómo se puede trabajar en el territorio, cómo puede hacer la gente común para un poco, digamos, paliar la crisis. Sí, bueno, dentro de la organización, desde el 18 de octubre en adelante, en realidad el principal objetivo de la orgánica o de las instituciones, perdón, de las organizaciones que se han levantado en los territorios ha sido para responder principalmente a la olla común, ¿ya? O sea, hay una necesidad alimenticia que no está siendo respondida ni se está haciendo cargo el Estado. Entonces, eso nos posiciona a nivel mundial digamos, bastante a la cola. O sea, es un país que no garantiza la alimentación para toda su población. Y particularmente desde la pandemia, esto ha sido, estas ollas comunes como que se han ido transformando un poco para hacer casi ollas comunes a domicilio. Entonces la gente lo que hizo fue hacer un catastro de las poblaciones, de los lugares, de los territorios. A ver, en esta cuadra que vivimos nosotros, viven adultos mayores, viven personas dependientes, viven personas que tienen que ir a buscar sus medicamentos al CEFAM, el CEFAM lo está yendo a dejar o no. Hay personas que no están que en situación migrante, que no están inscritas en los programas sociales, por lo tanto es necesario hacer un tratamiento especial o hacer un seguimiento especial con ellos. Hay niños o niñas que necesitan ir al colegio, sí o no, pero que además tienen tienen demandas educacionales, tienen demandas alimenticias distintas. Entonces, el territorio yo creo que lo que tiene que hacer es conocerse primero. Si es que ya no se conoce, si es que ya existe una orgánica, esa orgánica tiene que empezar a responder, lamentablemente, a todos los vacíos que deja este sistema, a los vacíos asistenciales y a activar las cadenas de emergencia. Yo creo que eso, si bien por un lado va el tema alimenticio y el tema sanitario, por otro es el tema de la cadena de emergencia. O sea, sepan a quién hay que llamar en caso de emergencia, cómo podrían retirar a una persona de ahí, cómo llamar al CEFAM, ojalá el número directo de los encargados del CEFAM o del hospital o de la urgencia, el número directo de las personas de educación, el número directo de las personas de la municipalidad que se encargan de hacer este seguimiento de cuarentena y de aislamiento. Entonces hay hartas cosas que se pueden hacer, pero por otro lado también va el tema de la salud mental. O sea, esta organización territorial responde a la pandemia, a las cosas que son bastante concretas, pero también hay una organización que es necesaria, digamos, un poco política, cómo nos hacemos cargo del barrio, cómo nosotros como barrio decimos, bueno, en realidad el sistema de salud que queremos o a nosotros queremos que se nos atienda así. Estos son nuestros derechos, el derecho a la salud, el derecho al transporte. Entonces, ya solamente con el hecho de juntarse, yo creo que desde el 18 de octubre hay un salto cualitativo distinto. Y ya cómo esa orgánica territorial va descubriendo, se va preguntando cuáles son las necesidades que se tienen, ahí se van a poder ir respondiendo y se van a poder ir haciendo actividades distintas. Pero yo creo que va un poco por ahí, es como que es difícil arreglar solamente el tema sanitario sin arreglar además otros temas, digamos. Entonces, en el territorio están todas esas cosas ahí. Una cadena, claro. Bueno, quiero saludar a Bernie Guerrero que está mirando, a Sandra Newman también está mirando. Sandra, muchas gracias. No, el tema de las clases, no sé si querés responderlo vos, Jorge, o vos, Rubén. Sí, esta cosa de que, bueno... ¿Puedo hacer un comentario previo respecto a lo que decía Rubén también? Él comentaba el tema de la gestión de los hospitales también, lamentablemente. Sería bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre que todos los fondos que se hayan puesto en salud por contingencia de coronavirus o por contingencia de pandemia, el gobierno diga o el Estado diga, bueno, todo esto que se implementó además, nada se baja, todo se mantiene. Es como cuando a ti te suben el sueldo. Te pueden subir el sueldo, pero no te lo pueden bajar. Bueno, ocupemos la misma lógica, porque aquí digamos que nadie podría decir que sobran los fondos o los recursos de salud. Bueno, aprovechemos de que ya están adentro, congelémoslos y veamos qué hacemos con eso adentro, veamos cómo los organizamos de manera distinta. Y también quería comentar el tema de la ficha única en salud que proponía el doctor, que es algo que el movimiento social, digamos, por la salud ha propuesto hace mucho tiempo, pero también no se nos olvide que en Chile funcionamos en la salud y en otras cosas a través de concesiones.
O sea que no es el Estado el que se hace cargo de las cosas, sino que el Estado pone la plata, llega una empresa y dice, mira, ya, yo te construyo un hospital. Y resulta que, y lo digo porque no es una vez que ha pasado, llega una empresa, se gana la concesión, empieza a construir el hospital y misteriosamente la empresa se va a quiebra. Entonces tiene que volver la concesión, recuperar lo que hizo la empresa anterior. Y bueno, y ahí los hospitales que deben estar listos en 5 años, están listos en 10, en 15 años, y algunos todavía ni siquiera se terminan porque ya se declaran desiertas las concesiones. Y ojo con la ficha pública, la ficha electrónica pública, porque por ahí no vaya a ser que también puedan concesionar esta ficha pública y que el acceso o la información de todos nosotros, nuestra información médica, sea manejada por una empresa privada. Cuidado con eso también. Claro, sí. El negocio por todos lados, ¿no? No demos idea, a ver si... bueno, Rubén, el tema de la vuelta a clases, ¿cómo usted lo han expresado como colegio médico? ¿Qué les parece esta comparación con el plebiscito, no? Si se puede hacer un plebiscito, se puede volver a clase. Realmente, gente que está, bueno, viviendo una burbuja totalmente aislado de la realidad. ¿Cómo lo sentís, Rubén? ¿Cómo lo sienten ustedes como colegio médico, Rubén? Sí, efectivamente no hay comparación respecto a la realización del plebiscito en un establecimiento educacional donde sabemos que esto tiene que guardar de partida todas las medidas sanitarias, que es una situación muy puntual, circunstancial, que es controlada. Sabemos que un adulto cuando va a votar es mucho más fácil que mantenga las medidas de distancia que un aula de clases con 30 niños que son niños y que es muy difícil de que no exista este contacto, que no exista este contagio. Por lo tanto, francamente, la comparación no ha lugar desde ese punto de vista. Ahora, sí nosotros lo que hemos planteado es que es importante que exista una claridad y una hoja de ruta transparente en la cual nosotros sepamos y no exista el cuestionamiento respecto a si es buena o es mala idea. Sabemos que cuando finalmente tengamos una buena trazabilidad, tengamos un control, se realice una reapertura gradual, sostenida, que se mantenga y que no tengamos que retroceder, eventualmente vamos a tener la discusión respecto al reingreso a clase. Antes es demasiado apresurado, antes genera una sensación de falsa seguridad. Existen otras formas de, por ejemplo, lograr la red de apoyo que a veces se plantea desde el ministerio. Sabemos que el colegio también es una red de apoyo para los niños y niñas, pero no puede ser tampoco una amenaza o un riesgo de contagio. Entonces ahí hay que saber sopesar una y otra cosa. Me quiero colgar también de las palabras de Jorge en el sentido de que si estamos hablando de redes de apoyo, es muy importante y se ha visto que las comunidades empoderadas pueden ejercer mayor control, pueden tener mayor red intercomunitaria, este tejido social que muchas veces se ha ido deshaciendo por la vía de los hechos, se ha ido reconstruyendo y por lo tanto es muy importante potenciarlo. Aquí hemos visto que quizás la olla común ha sido una respuesta poco valorada desde la autoridad cuando debiese quizás ser potenciada o ser al menos financiada en parte para poder asegurar una alimentación prudente en personas que no solamente las personas con escasos recursos, sino que también hemos visto muchos de nuestros pacientes que teniendo una situación de clase media o un poco más acomodada, han tenido detrimento en sus ingresos, han tenido dificultades laborales, les ha cambiado su realidad y han tenido que vivir una experiencia muy distinta y desde ese punto de vista hemos visto también que muchos de ellos han acudido a este mecanismo de solidaridad social para poder enfrentar tiempos difíciles. Por lo tanto, implementar como política pública quizás o potenciarlo pudiese ser una buena alternativa. Bien, sí, perfecto. considerando además que uno de los motivos que el propio ministro de Educación dice para volver a clases es que en los colegios se reparte comida. Claro, Entonces, o sea, ¿por qué claro. no nos concentramos mejor en solucionarle el acceso a la comida a la gente en vez de mandar a los niños al colegio? Tal cual, tal cual. Ahí, bueno, Patricia Guerra habla de Valparaíso, los ambulantes que se van moviendo de una ciudad a otra. Claro, bueno, la gente no hay red de contención para la gente, por eso de acá siempre decimos, ¿no? Renta básica universal. Aprovechemos la pandemia, este contexto que se dio para que se meta ese concepto en todo el mundo, no solamente en Chile, ¿no? Gladys Araya dice, gran programa, grandes invitados, bueno, muchas gracias, esa es la idea, invitar gente que esté ahí, con propuestas, con ideas, con lo que están haciendo ahí, que se mueven, ¿no? Bueno, tema vacunas.
Jorge, Rubén, ¿quién quiere desarrollar un poquito el tema de la vacuna? ¿Es un negocio? ¿La vacuna es el milagro de todo va a cambiar de un día para otro esto? ¿O realmente no es tan simple como se lo vende? ¿O hay una guerra ahí entre laboratorios que debe ser tremenda, entre países también? ¿Cómo ven el tema de las vacunas? ¿Quiere hablar? Tome la palabra. Bueno, efectivamente, respecto a las vacunas, sabemos que frente a una infección viral es prudente, es sano generar una prevención primaria, generar inmunidad inducida en las personas para evitar el contagio o bien un contagio con características más leves, que disminuya a fin de cuentas lo que buscamos, lo que no buscamos, que es la mortalidad de las personas producto de una enfermedad que pudiese llegar a ser prevenible. Ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico, lamentablemente hoy en día puede estar bastante cooptado por intereses económicos y nosotros desde ese punto de vista lo que esperamos y lo que hemos solicitado, por ejemplo, cuando se empezaron a iniciar los test de PCR, que también se habló de que pudiesen ser un negocio, es que exista la garantía de acceso universal. O sea, desde este punto de vista las personas no pueden depender su acceso a una iniciativa que vaya a mejorar su estado de salud, no puede depender de su capacidad de pago. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el llamado es a que, independiente y teniendo en consideración todo lo que te mencioné, el acceso a una vacuna que pruebe ser efectiva y segura para las personas debe ser de acceso universal y eso está fuera de toda discusión. Ahora bien, lo que tiene que ver con la regulación macroeconómica, lo que tiene que ver con el desarrollo de investigación, el poder farmacéutico, esperamos que los estados puedan estar a la altura para regularlo de una manera en que exista la investigación, pero que eso no limite el acceso a las personas, insisto, por su capacidad de pago. Jorge. Sí. A mí me gustaría agregar a esto el tema de la educación basal que tiene la población respecto a algunos temas. Respecto a la vacuna, creo que Chile había avanzado harto respecto a la educación cívica, de la importancia que significa tener un carnet de vacunas al día, todos los años, población que está en riesgo respecto al virus incisional, a la influenza. En población recién nacido, es súper importante que se cumplan las vacunas al día. eh, y cuando no hay certeza, cuando de parte del Ministerio de Salud no hay certeza respecto a los tratamientos, no hay certeza respecto a las conductas a seguir, respecto a los confinamientos o no, todo se vuelve discutible. Todo se vuelve, pero lo que pasa es que lo que dijo este investigador por allá y nos agarramos de cualquier comentario, de cualquier artículo noticioso para opinar científicamente. Y la verdad es que yo creo que la vacuna que llegue a Chile y que sea implementada por el gobierno, por el Estado, por el sistema de salud, va a haber que ponérsela y mucha discusión alrededor de eso no hay que hacer. O sea, una vez que llegue la vacuna, yo voy a ser uno de los primeros que va a estar ahí vacunándome porque eso es lo que hay que hacer nomás. Porque, o si no, saquemos un doctorado respecto a epidemiología y vayamos a discutir con fundamentos, digamos, reales para decir, mira, ¿sabes qué? Esta vacuna me parece que en este gen y conversemos con profundidad cómo tiene que debatirse eso. Si no somos eso, la verdad es que tenemos que acatar y que tenemos que hacer caso a la autoridad sanitaria, que en esto ya está claro quiénes son. Así que, nada, ojalá que la vacuna llegue pronto, que se desarrolle pronto. Y sin duda, el debate respecto a la macroeconomía y a los manejos mundiales de esto está teñido por un manto de oscuridad un poco, que no sabemos cómo mucho meternos, cómo juegan las transnacionales farmacéuticas ahí. Pero nada, eso está en otro plano. En el plano sanitario nuestro hay que vacunarse. Yo quiero agregar una cosa, si me permite, Nico, tiene que ver con este concepto de la credibilidad y la confianza en las instituciones. Hay que recordar que venimos de un estallido social, la confianza en muchas instituciones se desplomó. Afortunadamente, el Colegio Médico goza de buena salud respecto a la credibilidad y la confianza ciudadana y esperamos que, y también hicimos el llamado a la autoridad, independientemente del gobierno de turno o el color político, el Colegio Médico se pone a disposición precisamente para enviar un mensaje a la ciudadanía claro, seguro respecto a las medidas de prevención.
ejemplo concreto tiene que ver con, por ejemplo, el plebiscito en un minuto en el cual, en pleno estallido social, se vio que era poco seguro, poco prudente realizarlo en el mes de abril y se logró un acuerdo transversal para poder postergarlo en momentos de mayor seguridad. Y desde ese punto de vista es clave que la autoridad comprenda que los mensajes, por una parte, tienen que ser claros, pero segundo, la autoridad por sí misma necesita apoyarse de distintos actores sociales para enviar un mensaje unitario, porque finalmente, como dice Jorge, lo peor que nos puede pasar es que llegue una vacuna segura y efectiva y que la gente tenga segundas o terceras lecturas respecto a esto. Por lo tanto, para una estrategia sanitaria, en un contexto de pandemia, en un momento de crisis, aquí no existen colores y estamos todos remando para el mismo lado y todos aportando a mensajes claros. Por eso el llamado es a que el gobierno pueda abrir la cantidad de personas que podamos colaborar en este proceso, más que aislarse y reducirse, porque hay que comprender que estamos en un contexto de permanente cuestionamiento. Claro, ahí, por ejemplo, Verónica Monroe, que le mandamos un saludo, está mirando, dice: la vacuna es la nueva Guerra Fría. La compara con eso, porque claro, hay mucho interés creado, ¿no? Rubén, la última, por lo menos, que te hago por hoy, porque siempre te queremos invitar varias veces con Contexto Cuarentena, tenemos que hacerlo así, es, había, el doctor Diego Peñalillo nos contó, de CEFAM de aquí de Alfred Jorge, nos contó que estaban haciendo muestras en la Alameda, digamos, muestras en la vía pública, tomando hisopados para poder, el tema del control, y de repente se cortó eso. No hubo más financiamiento, lo mandaron de vuelta a que lo sacaron de la calle. ¿Cuál es la opinión del Colegio Médico al respecto de eso que pasó aquí en Ovalle? Bueno, efectivamente el doctor Peñalillo forma parte de nuestra directiva local en atención primaria. Él ha tenido un trabajo muy constante, muy profundo y muy profesional en lo que tiene que ver con el análisis epidemiológico. De hecho, él colabora al equipo de epidemiología de la comuna de Ovalle, elaborando informes, gráficos y tendencias que permiten tomar decisiones. Y eso es muy clave para poder detectar, por ejemplo, lo que tú mencionas, que fue un recorte en la pesquisa activa en la comuna de Ovalle. Esto fue denunciado, por así decirlo, el doctor Peñalillo nos puso en antecedentes como Colegio Médico Regional y fue algo que planteamos insistentemente en la mesa regional, que al parecer también dio buenos frutos, que finalmente se retomó esta iniciativa. Primeramente, al parecer, estuvo limitada por la capacidad de procesamiento que se priorizó en las comunas de Coquimbo y La Serena, que estaban iniciando sus cuarentenas. Pero, insisto, y en este tema no podemos replicar las medidas centralistas dentro de nuestra propia región. Por lo tanto, es clave que se haya retomado la pesquisa activa en Ovalle. Va a ser clave también, sobre todo, con una reducción de la movilidad, aumentar la búsqueda de los pacientes que pudiesen presentar coronavirus y sobre todo, y algo que nos hizo mención también este equipo, tiene que ver con resultados oportunos. Hemos visto que 3 de cada 4 exámenes que se toman están llegando con posterioridad a 48 horas desde que se toman los exámenes, cuando lo clave es poder tener ese resultado de manera oportuna, aislar a la persona, detectar sus contactos y cortar la cadena de contagio. Para eso no solamente necesitamos muchos exámenes, sino que necesitamos que los resultados estén pronto y las acciones se tomen de manera enérgica, decidida y oportuna. Perfecto, quiero agradecer a Bernie Guerrero, que siempre nos mira. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Jorge, estamos cerrando. Bueno, se viene el plebiscito, me imagino que vamos por el apruebo, quiero creer, ¿no? Marcando convención y marcando AC también, Asamblea Constituyente. Contame un poquito de eso, cómo es el tema cómo está viendo el tema del plebiscito ahí, también cómo están manejando ese tema de la marca AC y todo eso desde tu equipo de trabajo ahí en tu hospital, en tu barrio. Sí, bueno, una preocupación importante es qué va a pasar con las personas que están hospitalizadas para el plebiscito. ¿Ya? Hay que garantizar el acceso a la votación y el acceso a este ejercicio democrático, no solamente para los pacientes y para la gente hospitalizada, sino que también para los trabajadores. ¿Ya? Ahí por ahí se hacen como lagunas de tiempo, así como que uno puede ir a votar y ausentarse del trabajo, pero en realidad todo se soluciona si es que hay módulos para votar dentro de los hospitales. Lamentablemente en Chile estamos años luz de eso, años luz del voto electrónico o el voto telemático. Entonces, si hubiésemos avanzado para allá, cuando el mundo avanzó hacia allá, hubiésemos estado mucho mejor. Y nada, la verdad que dentro de los hospitales hay variadas opiniones, pero nada, en realidad la mayoría siempre estamos con el apruebo. Lamentablemente en el hospital, bueno, no sé si lamentablemente, en el Hospital Salvador
que de Providencia nos llegan la mayor cantidad de constataciones de lesiones de personas que toman detenidas en Plaza Dignidad. Por lo tanto, al colapso que existe normalmente todos los años se le suma la pandemia y además nos llegan camiones y micros de carabineros con gente detenida, golpeada, además llegan a saturar aún más los sistemas. Entonces, nada, lamentable por ahí, pero el apruebo, vamos con todo en realidad. Yo apuesto a un resultado que no deje lugar a dudas, ojalá por sobre los 2/3. Yo creo que para mí esa es la victoria casi claro, definitiva. Y para cerrar solamente, despidiendo ya agosto y recibiendo septiembre, el mes para mí, el mes del recuerdo, un mes que nos afecta mucho. Me gustaría cambiar el 18 de septiembre por el 18 de octubre en las fechas nacionales. Bien, muy buena. Y nada, pues nunca dejar de recordar de recordar este compromiso que uno tiene con todo lo que significa el 11 de septiembre, todas las víctimas que todavía no aparecen y los casos que siguen activos hasta el día de hoy. Lamentablemente la búsqueda de verdad, justicia, todavía no se responde, así que nada, el apruebo por ahí también tiene mucho que ver con eso. Y gente presa desde diciembre, ¿no? Gente que está presa desde octubre, noviembre y diciembre que no han sido sacados por la protesta social. Bueno, Rubén, te veía sonriendo cuando hablamos del apruebo. ¿El Colegio Médico se ha expresado a nivel a nivel personal? ¿Cómo está el tema del apruebo ahí? ¿A nivel personal o como Colegio Médico hay una opinión conjunta? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que el Colegio Médico agrupa a médicos que están por todas las opciones. Es una institución gremial, por lo tanto contamos en nuestras filas con médicos de las distintas sensibilidades y es nuestro deber representarlos a todos en el mundo sanitario gremial. Desde ese punto de vista, el Colegio Médico lo que sí se ha pronunciado al respecto es que nosotros esperamos que sea un plebiscito con alta participación y en condiciones de seguridad. Aquí ha sido clave y nuestra presidenta ha sido clara en señalar que la autoridad tiene una responsabilidad de velar, por una parte, por la salud de todos los chilenos y chilenas, pero también por el ejercicio de sus derechos, dentro de ellos el derecho a tomar decisión y el derecho a votar. Entonces, frente a esta cruce de derechos, por así decirlo, sobre todo en pacientes que tienen coronavirus positivo, el gobierno debe, como Estado, poder generar las condiciones para que esto se realice de manera segura y que participen todas las personas. Nosotros, como Colegio Médico, desde el inicio propusimos la idea de un voto postal que se ejecuta en otros países, lamentablemente fue desechada. Después el voto electrónico también fue desechado y se plantea también, por último, en el caso de las personas que estén guardando cuarentena producto de coronavirus positivo o contacto estrecho, que exista la manera de voto domiciliario. Y desde ese punto de vista también ha dicho que pueden ser voluntarios de salud que también monten mesas especiales. Pero aquí la clave es poder garantizar una participación efectiva y segura sobre todas las cosas. Aquí lo importante es que todos podamos ejercer nuestra opinión, hacerlo de la mejor manera posible y resguardando sí la seguridad siempre en todo minuto. Bueno, quiero agradecerles a los dos por esta participación muy buena, muy rica en conceptos y en ideas y en propuestas, así que les agradezco. Este espacio es así, abierto para todo el mundo, así que gracias por estar con nosotros. Los despido y me quedo con haciendo recomendaciones. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Bueno, en MOTV tenemos que decir dos novedades que tenemos ahora, que es ahí está, mirá, homenaje a Florcita, prueba y marca C. Bien, tenemos que hacer dos recomendaciones que son con el tema de se viene un programa solidario en MOTV, cuando nadie lo hace, MOTV lo va a poner en pantalla. En los próximos días estén atentos y atención a los que están siguiendo el Talento Ballino, porque después de este programa van a estar debajo de este archivo los diferentes postulantes, son 4 para la final del día sábado. El que tenga más likes gana, o sea, no hay nada más transparente que eso. Así que a votar por tu favorito. Y me quiero despedir haciendo un homenaje porque ustedes saben que el fin de semana, el día sábado, falleció el actor Chadwick Boseman, que fue el que hizo Black Panther, un gran actor que también hizo de Martin Luther King y del abogado Chan Mayer. Y quiero despedirme recomendando justamente a un amigo de él, Kendrick Lamar, en este vinilo espectacular, el vinilo Them de 2018. Gran disco doble de Kendrick Lamar, así que a escuchar buen rap, contestatario, contrahegemónico. La recomendación de hoy es en homenaje a Chadwick Boseman, Kendrick Lamar y su disco Them. Bueno, amigos, amigas, ha sido todo por hoy. Hasta el próximo lunes con Plan B y otras noticias. Nos vemos. Chao.